Doctora Barrientos, buenas tardes. Bienvenida a la entrevista. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a contactarme con ustedes. Doctora, ¿cuál es el protocolo que usted ha recomendado desde el inicio de la pandemia del COVID-19? El lineamiento médico que he terminado está basado en comprender cómo el virus actúa y cómo el cuerpo se defiende para saber exactamente cómo curar al paciente. Curarlo en el sentido de eliminar el proceso inflamatorio. Y una vez tú eliminas el proceso inflamatorio, el paciente puede recuperarse. Entonces, sabiendo nosotros que los beta coronavirus, que es donde pertenece el COVID-19, sabemos que SARS y MERS son parte de este grupo también, son gripales, entonces sabemos que tenemos que ocupar un antigripal. Al ocupar un antigripal, no solo estamos descongestionando al paciente, quitando la parte de las alergias, la picazón de la nariz, la picazón de garganta, sino también estamos trabajando en evitar el contagio, porque el contagio se da a través del estornudo y de la tos. Si paramos estas dos formas de contagio, estaremos eliminando gran parte del problema que vemos en el mundo, que es la alta cantidad de pacientes que se contagian. Si tú mandas a un paciente solamente con acetaminofén y clorfeniramina a su casa, pero no lo descongestionas, entonces va a haber abundante moco, congestión nasal, y este moco, cuando el estornudo o tosa, va a ser la vía de contagio. Y es lo que ha sucedido en Europa y Estados Unidos, que mandaban a una persona en cuarentena a su casa y salían contagiados la familia completa. Hemos atendido lugares donde 11 miembros de la casa, 10 miembros de la casa, 5, todos han enfermado. Pero en los pacientes que hemos manejado con antigripales, hemos quedado satisfechos de ver que solo 1 o 2 de todos los de la casa. Y eso te indica cuánto beneficio puede haber si damos un antigripal. Y la segunda línea de medicamentos es el antiinflamatorio, porque es la causa de muerte, es esta, que el proceso inflamatorio va avanzando de la mucosa nasal a la nasofaringe, a la tráquea, a los bronquios, y luego a los bronquiolos y a los alvéolos, hasta producir una inflamación de la vasculatura que llega al pulmón para hacer el intercambio oxígeno-dióxido de carbono. Y si todo se inflama, todo se complica. Basta con que pensemos así con nuestra cabeza, como con lógica. Si tú tienes algo todo inflamado, ¿qué pasa con los vasos de sangre que pasan por el tejido inflamado? Los aplasta. Y después, además de eso, las vías aéreas se inflaman, reducen el calibre, pasa menos aire. Entonces, poco a poco vas complicándole al paciente todo lo que es el sistema respiratorio y circulatorio. El corazón tiene que hacer mayor esfuerzo para llevar oxígeno a los órganos vitales, haciéndonos una taquicardia, y si el paciente es hipertenso puede elevar la presión arterial. Entonces yo pienso que lo más importante es nunca llegar a estos niveles, sino que trabajar en la nariz y en la nasofaringe, y ahí quedarnos. Y eso es la maravilla del tratamiento a tiempo. Hemos visto que al 4.º día el paciente parece que ni siquiera tiene coronavirus. O sea, ellos incluso cuestionan, ¿será que tuve coronavirus? Y lo que hacemos es, si tenemos la oportunidad de mandar la prueba de anticuerpos, nos esperamos unos días y mandamos anticuerpos para ver si tienen IgM, sería una enfermedad actual. Si tienen ya solamente el control y el IgG positivo, son pacientes que tuvieron coronavirus. Y ya tenemos varios así, sobre todo hemos podido hacer eso mucho en Estados Unidos, por la facilidad que tienen ellos de hacerse la prueba. Y estamos inmensamente contentos de que ahorita lo que se está recibiendo es el paciente a tiempo. Anoche me empezó la fiebre, 2 días de dolor de cabeza, 3 días de dolor de cuerpo. Entonces, este paciente es un gusto iniciar tratamiento, porque estamos convencidos que en 7 días tenemos una persona sana. ¿Qué medidas se tomaron en su país, El Salvador? En cuanto a las medidas tomadas como aislamiento, medidas como la higiene, o cosas como las cuarentenas, pienso que se han manejado igual en todo el mundo. Acá se cerraron aeropuertos en el mes de marzo y a partir de eso el primer accionar sí fue genuinamente generador de mucho miedo, porque el primer accionar fue, si tú tenías sospecha de un coronavirus, llegaban a tu casa
te sacaban de tu casa a cualquiera de los que estaban enfermos y posteriormente de eso te llevaban a recluir a un centro que era básicamente un hotel. En ese hotel quedaba el paciente ingresado y sin posibilidad de contacto ni con su familia ni con su propio doctor de familia. Tanto así que yo llegué a uno de estos hoteles porque una paciente me contactó vía teléfono celular. Cuando ella me contactó vía el teléfono celular, entonces yo realizo de que esta paciente había hecho una reacción alérgica a algún medicamento que le habían dado. Y me presento en este hotel para poder brindarle un antihistamínico, ¿verdad? Porque no estábamos hablando que yo le veía realmente algún tipo de sintomatología de SARS. Entonces, ella me explicó que había comido pescado la noche anterior y que después de eso ella le había brotado esta urticaria. Al llegar yo al hotel, fue imposible que yo, siendo su médico, le entregara un antihistamínico porque me dijeron de que solo los médicos dentro de este hotel podían tratar al paciente y lo que se estaba dando era acetaminofén, ivermectina, lo mismo. Entonces, hasta que esa etapa no pasó, y bendito sea Dios al WhatsApp, porque ayudamos a muchísimos salvadoreños para tratarse en su casa, las cosas hubieran ido tal vez por muy, muy mal camino. Así que yo, poco a poco, al ir saliendo y al conversar con más médicos, me di cuenta que me abordaban los doctores en la calle, en el supermercado, y me decían: doctora, estamos siguiendo su protocolo. Doctora, estamos siguiendo su protocolo. Y lo más bello es que la gente sencilla, la gente que no duda tanto, ¿verdad? A veces la inteligencia puede estorbar si no va acompañada de sabiduría, ¿de acuerdo? Y de humildad. Entonces esta gente humilde en los pueblos me decía: doctora, mi familia se salvó, ocupamos su protocolo, ayudamos a los pescadores, hemos ayudado en los pueblitos, en todos lados. Tenía inclusive la historia que a mí me secuestró, les digo, el corazón, cuando en mi casa se presenta un escultor y un panadero. Me dicen: doctora, hemos estado llevando su protocolo a todos los rincones que podemos, a todas las familias más pobres del Salvador. Y somos, me dice, un escultor y un panadero. Y esa historia se me quedó en el corazón grabada. Conseguimos varios kits de medicamento y los mandábamos ya sea a los párrocos del pueblito, o nos contactábamos con una enfermera, un asesor en el área de la salud o el médico del pueblo para poder trabajar. Y así es como fuimos siendo multiplicadores del protocolo. Doctora, usted nos comentó sobre el procedimiento o tratamiento para el COVID-19. ¿Qué pasa si yo tengo catarro u otra afección? ¿Y en qué momento debemos iniciar con el protocolo de atención para el COVID-19, doctora Barrientos? Es interesante porque yo creo que si tú tienes una epidemia de un virus nuevo, que si no lo tratas a tiempo llegas a una bronconeumonía y eso te puede matar, entonces no estamos como en un momento de adivinar si es catarro o si es alergia. Estamos en un momento de no perder tiempo, porque la vida de las personas está en juego. Entonces, como siempre le digo a los pacientes no importa si es alergia, el antigripal lleva antialérgico. No importa si es catarro común, porque estás ocupando antigripal y antiinflamatorio. Y si es COVID, también estás en buenas medidas porque estás desinflamando y ocupando un antigripal, puesto que los beta-coronavirus son gripales. Entonces, nunca vas a estar haciendo algo malo y vas a estar evitando un problema muy serio si tienes a un ser querido intubado en el hospital. Entonces, yo pienso que en este momento, si estamos en una epidemia, como que estuviéramos en una epidemia de sarampión y que te salieran unos granitos y tú no actuaras. Si estamos en una epidemia de sarampión, yo les digo, todo es sarampión, hasta descartar la diferencia, pero por lo menos ya no te la juegas. Estás tratando al paciente, estás a tiempo y vamos a salir siempre contentos. Pero el paciente que está, voy a ver si es mañana, y al quinto día estamos con una bronconeumonía, eso no es correcto.
Entonces, la pregunta podría ser, doctor, ¿y cómo vamos a saber si estamos enfermos? Y he explicado que al tercer día o cuarto de enfermedad mandemos hemograma completo, plaquetas, ferritina y un dímero D. Eso te va a dar una amplia idea. Primero, ya vamos a saber si es virus o bacteria. Y si tú me preguntas ahorita, ya está fotocopiada en mi mente cómo se ve un hemograma de un paciente con coronavirus. De tanto ver los hemogramas, ya sé que el coronavirus baja los glóbulos blancos entre 3.800 y 4.500. Ya sé que los neutrófilos me van a bajar a 52 o 58, que los linfocitos van a subir a 38 o 45. Ya sé que las plaquetas en algunos pacientes me bajan, pero bien poquito, a 150.000, 160.000, pero la mayoría está en 220.000. Ya sé que la proteína C reactiva no se me va a activar en el paciente que inició el primer día o segundo día. Ya sé que solo se va a activar en los pacientes que tienen procesos virales, cargas virales grandes o respuestas inmunitarias fuertes. Eso significa un paciente que tiene fiebre de 39, escalofríos, dolor de cuerpo severo. Ese me está haciendo un proceso inflamatorio muy fuerte y ese va a positivizar la proteína C reactiva, no por una bacteria, sino que por el proceso inflamatorio. Si ese paciente yo no lo trato a tiempo y no desinflamo a tiempo, es el que tiene la mayor probabilidad de que una bacteria aproveche el proceso inflamatorio causado por la defensa de tu cuerpo ante el virus y nos dé una bronquitis o una bronconeumonía. Entonces es interesante cómo la experiencia de estar viendo exámenes de laboratorio, estar escuchando, ya hasta oigo al paciente, y yo sé que el paciente me hace y tose, y oigo la tos, digo, es coronavirus. Te vas aprendiendo todo. Es la clínica y la parte de laboratorio concuerda mucho con lo que uno va viendo. Entonces, eso creo, yo pienso que no hay que perder tiempo. Hay que empezar. Hoy iniciaste dolor de cabeza, con un dolor de cabeza que no es usual en ti, puedes esperar un día. Tomas un Advil o tomas Tylenol, lo que tú quieras. El segundo día persiste ese dolor de cabeza, si tú no eres una persona migrañosa, eso no es normal. Y un dolor de migraña, el paciente ya lo reconoce, porque está asociado al perfume, a los perfumes fuertes, te molesta el olor, no quieres estar en la luz, te vas a la oscuridad. Es muy diferente al dolor de cabeza del coronavirus. El dolor de cabeza del coronavirus es un dolor frontal en la frente o en la coronilla, no es nunca en la nuca ni atrás, ese es el de hipertensión. Entonces puedes distinguir realmente, pero lo importante es que el paciente, mientras busca a su doctor, mientras se saca exámenes, que inicie tratamiento, que jamás va a estar cometiendo un error. Dosis de 200, 400 de ibuprofeno no arruinan un riñón. Dosis de 200 o 400 no va a hacer que nadie sangre. Yo he dado esos tratamientos incluso a pacientes que son pacientes con enfermedades cardiovasculares y que toman anticoagulantes. He hablado incluso con médicos en Estados Unidos, hemos manejado de la mano con dosis de 200 de ibuprofeno sin ningún problema y hemos salido adelante. Entonces yo creo que no es un momento de jugárnosla, es un momento de salvar. Doctora, ¿se cerraron los colegios y escuelas en El Salvador? ¿Y cuál es su opinión sobre los tests PCR para detectar el COVID-19? Lo primero es, sí, se cerraron los colegios y siguen cerrados. Los chicos están estudiando todo en línea, tanto colegios públicos como privados. La otra cosa que ha sucedido es que el PCR se está haciendo a la población sana. Eso para mí, pienso yo, y es mi humilde opinión, va a hacer que la enfermedad no se vaya nunca, por dos razones. La primera, estás conglomerando gente en un lugar, cosa que se supone que deberíamos de no estar en grupos mayores de tantos. Y la otra cosa es que no se me va a olvidar, en mi cabeza lo grabé, cuando tanto Italia y España dijeron que habían comprado hisopos a China para hacer el test y que tenían muchos contaminados con coronavirus. Y eso sirve, todos sabemos que el algodón es como un medio de cultivo, y yo realmente nunca más volví a confiar en los tests. Teníamos muchos estudiantes que viajaban a Europa y se sacaban el test y me salían que eran positivos.
los examinaba, les sacaba hemograma completo, plaquetas, proteína C reactiva, eran completamente sanos. Y yo no creo que una población que se va a enfrentar a un virus completamente nuevo no haya algún tipo de síntoma. Entonces yo estoy en contra de que ante la presencia de una epidemia totalmente nueva no vaya a haber síntoma en el paciente que lo adquiera. Entonces no creo en los asintomáticos, ¿verdad? Entonces esta idea de hacer hisopados a la población sana es una mala idea, es una muy mala idea. Es un gasto innecesario también. Doctora, ¿qué cree que pasó en los Estados Unidos y por qué hay tantos fallecidos y contagiados en ese país? El hecho de que lo que sucedió en Estados Unidos sí fue lamentable, de tener personas que les hacían el test, salían negativos, se descuidaban de la sintomatología catarral y esa gente terminó con neumonías gravísimas y muchos de ellos intubados. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un test que tiene tan mala sensibilidad a lo que estamos haciendo o tantos falsos negativos y falsos positivos? Realmente es imposible confiar en eso. Ahora, ¿qué tal si los doctores comenzamos a confiar en el hemograma completo, plaquetas y proteína C reactiva, que ahorita ya tenemos un templete perfecto? Ejemplo, coronavirus e influenza. Ambos te bajan los glóbulos blancos entre 3.800 y 4.500. La mayoría está en ese margen. Los blancos. Los neutrófilos en el coronavirus andan entre 48 y 55 neutrófilos porcentuales. Hablando de porcentuales, es más fácil. Sí. Los linfocitos suben entre 34 y 38%. Aquí viene la gran diferencia con influenza. Influenza hace una inversión. Levanta más arriba los linfocitos que los neutrófilos. Ya tenemos hasta cómo diferenciar entre influenza y coronavirus. ¿De acuerdo? Y las plaquetas, ambos procesos virales las bajan. Pero ojo, ha habido mucho diagnóstico equivocado de dengue, porque el médico, no sé por qué, tiende a pensar que porque la plaqueta ha bajado, ¿verdad? Abajo de 150,000, eso es un dengue. Eso es errado, porque los procesos virales, la mayoría, te van a bajar las plaquetas entre 110,000 a 170,000, la mayoría. Y si ya de por sí el paciente tiene plaquetas bajas, que tú vas a ver que hay pacientes, tú les dices, ¿puedo ver un hemograma tuyo anterior, por favor? Y tú vas a ver que ya estaban ellos en 160,000. ¿Qué pasa cuando viene el virus? De 160 nos puede bajar incluso a 80,000 y no necesariamente es un dengue. Así tuvimos un caso en Guatemala que el paciente bajó a 30,000 plaquetas. El paciente jamás sangró. Levantó en 2 días sus plaquetas, dando ibuprofeno. Entonces, realmente yo creo que mi perspectiva ha cambiado muchísimo, tanto de los fármacos como de esta pandemia. Doctora Barrientos, ¿cuál es su opinión en general desde el inicio de la pandemia del COVID-19 alrededor del mundo? Desde mi punto de vista, que vengo viendo todo el escenario desde el año pasado, lo que puedo decirles es, hay varias cosas interesantes. La primera, si tú ves videos venir de China, hablo de los meses de diciembre y enero, que todavía nosotros no estábamos viviendo esta pandemia, la estábamos observando, y tú ves que los videos es de médicos con el traje de astronauta, con toda la gente la boca tapada, incluso habían videos que para mí eran montados, no tiene otra lógica, cuando se baja una persona del carro y como que no se quiere dejar tomar la temperatura y bruscamente lo avientan en el carro, se lo llevan, o sea, todo ese tipo de violencia emocional le llamo yo, ¿ok? Cargada, que nos venía a América Latina, era como esto le va, esto va para allá y le va a tocar igual, los doctores ponerse este traje, la población ponerse esta mascarilla, le guste o no le guste.
Y por otro lado, también podíamos ver que como no estabas dando ningún tratamiento, estabas manejando síntomas con acetaminofén, entonces, ¿cómo es posible que tú esperes que un proceso viral que se convierte en bronquitis y neumonía se cure solo? O sea, yo no sé cómo esperaban que eso se curara solo. Entonces, ¿qué pasa? El paciente llegaba al hospital ya con una neumonía. ¿Qué es más fácil tratar? ¿Un catarro o una neumonía? ¿A dónde tienes más esperanza de vida? Entonces, tú estabas viendo que la gente se moría, que los doctores se ponían un traje especial, que cuando alguien moría no se podía hacer autopsia, que no podías ocupar terapias respiratorias ni nebulizadores, que no podías hacer básicamente nada. Entonces, ¿qué surgió? Un miedo colectivo, no solo a nivel profesional, sino a nivel de población, incluso te diría, a nivel de muchísimos gobernantes que no tenían la formación médica para poder comprender lo que venía. Entonces, muchas veces cuando tú tienes ese tipo de situación de emergencia, de miedo, te sale más fácil seguir lineamientos que dicta alguien que te dice que conoce del tema, que sacar tú tus propias conclusiones y tus propios protocolos y lineamientos. Y ahí es donde, para mí, un ciego guió a 1000 ciegos y se fueron todos en un barranco. ¿Cómo es posible que alguien muera de un proceso viral y no le puedas hacer autopsia? Por Dios, habían cosas de lógica. Si se le hace a un paciente que muere por HIV, que eso sí es mortal, ¿cómo es posible que alguien me diga que no le puedes hacer autopsia a un proceso viral respiratorio? Que no podés darle una sepultura normal a una persona que ha muerto, que ya no tose, ya no contagia. Es que es lo inaudito, es pensar la forma tan fácil con que fuimos engañados. Lo siento, pero esa es la verdad. Entonces, ¿qué nos queda? Reparar, y reparar lo antes posible, porque como se siguen haciendo hisopados, no esperes que esto termine. Entonces necesitamos que la gente conozca, que los doctores sepan que hay una forma de tratar. Si tú tratas este proceso gripal en los primeros 3 días de enfermedad adecuadamente, el paciente no solo no te va a quedar sin secuelas, jamás vas a ver un dímero D elevado, una proteína C reactiva positiva. Vas a ver un paciente que lo único que te va a dar es, en el hemograma completo, una bajada de los glóbulos blancos a 3.000 o 4.000, con un descenso de los neutrófilos a 53-58 y unos linfocitos que se elevan a 38-40. Si lo tratas bien. Ahora, que en cualquier proceso viral respiratorio puede alguien fallecer, claro que sí. Es que no estamos diciendo que siendo esta una enfermedad no puede fallecer a alguien, pero eso ya es normal, un porcentaje correcto de acuerdo a las condiciones del paciente. Puede ser un paciente mayor de 90 años, con un EPOC, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que la razón por la que vimos el panorama tan negro, y lo seguimos viendo, es porque en los lugares donde no se ha hecho absolutamente nada por llevarle la contraria a lo que observamos tanto en Italia, Francia y España. Comenzando porque el ministro francés de ese momento, bueno, que sigue siendo Oliver Véran, ¿qué fue lo que dijo? Que ante los síntomas del coronavirus se ocupase acetaminofén y no ibuprofeno. Él ocupó la palabra ibuprofeno. ¿Cómo es posible que tú digas eso a todo un país sin un respaldo científico de lo que estás diciendo? Y los artículos que sacó la Lancet, que ha sacado varios, por lo menos 3 artículos, dirigidos al gremio de médicos, donde hablaban de que se aumentaba la réplica viral y la sintomatología con el ibuprofeno y los AINES. ¿A dónde está ese estudio inteligente que te demuestre cuál es el medio por lo que esto sucede? Jamás el ibuprofeno, ni el naproxeno, ni la indometacina han empeorado los procesos virales.
Y eso por lógica te dice que no tiene sentido lo que dijeron. Al igual que cuando desprestigiaron a la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina yo la he ocupado con éxito en profesionales de la salud, en personas mayores que no tienen ni glaucoma ni hígado graso. Entonces, conclusión, los países que no decidan sus profesionales, porque son los que estamos a cargo de la salud de nuestros pacientes, hacer un cambio de 180 grados a lo que se está haciendo, no esperemos ver otros resultados que los que hemos visto ya en Europa y en Estados Unidos.